Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo determinó Jesús salir para Galilea. Encuentra a Felipe y le dice: sígueme. Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: de Nazaret puede salir algo bueno. Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tenéis a una israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: yo os aseguro, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Pueden sentarse. El Evangelio de hoy, aunque no parezca, y no lo es, de hecho, preparación a la fiesta ya de esta noche, de mañana, que es la que celebramos como la Epifanía, pero sí que es esta continuación de este primer capítulo de Juan, donde hemos visto el prólogo de la Encarnación, y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y una vez se hace hombre y habita entre nosotros, hemos visto el anuncio de Juan, los primeros discípulos que van a Jesús. Curiosamente, Juan Evangelista y Andrés no son discípulos que Jesús va a llamar, sino que ellos van a Jesús enviados por Juan Bautista, mientras que todos los demás discípulos los irá llamando o se los irán presentando. El caso de Pedro y Andrés, que se los presenta, de Pedro y Santiago, que los presentan Andrés y Juan, o el caso de Felipe, que ya empiezan a ser llamadas del Señor. Es verdad que este es el primer momento en el de presentación, es simplemente el conocer a Jesús, el empezar a ser lejanamente discípulos de Jesús, reconociendo que Él es el Mesías. Será poco después cuando empieza la nueva llamada del Señor a ser apóstoles, la llamada a dejarlo todo y seguirle. Mientras que aquí hay este hecho extraño, misterioso, de Natanael: ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Es una de las alabanzas más grandes que hace Jesús a sus apóstoles, y en concreto a él: un israelita de verdad en quien no hay engaño, como diciendo: este vale y vale en serio. Y entonces Natanael le responde: bueno, pero ¿de qué me conoces? Antes que Felipe te llamara, el sentido del apostolado, de llevar a Cristo, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué pasó debajo de la higuera? Puro misterio. Podemos imaginar que una experiencia propia de Natanael, en la cual tiene algún tipo de oración especial a Dios. ¿Cuál? No lo sabemos. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero que le impacta de forma enorme que Jesús le diga que lo vio debajo de la higuera, como diciendo: tú has estado ante Dios allí, yo soy aquel que tú buscabas. Si fue así exactamente o qué detalles hubo, solo Dios lo sabe y Natanael lo sabe. Pero todo hace pensar hacia esta experiencia especial de Natanael con Dios allí debajo de la higuera. Verás cosas mayores, y le seguirá y será uno de los 12 apóstoles. Mientras que la primera lectura va por otro camino. La primera lectura también de San Juan, estamos en esta primera carta de San Juan, nos plantea el gran problema de los cristianos. ¿Cuál es el mandamiento que realmente se quiere? Pues que amemos a los hermanos. Aquí, cuando Juan habla de los hermanos,
Está hablando de los hermanos de comunidad. Era aquello que muchos veían. Fijaros cómo se aman los cristianos entre ellos, cómo se ayudan, cómo están uno por el otro, cómo se preocupan del bien uno de otro. De esta forma reconocerán que sois míos, dirá Jesús, cuando vean que os amáis unos a otros. No quiere decir esto que se rechace el amor a los que no son de la comunidad, no es eso, sino que ha de ser un amor auténtico en la comunidad y una ayuda mutua real. Por eso, aquí se mezclan ya más cosas. Por una parte, Juan nos advierte, pero Jesús ya nos había advertido del odio hacia los cristianos. El mundo no soporta el amor a los demás. Si es por filantropía, vale, pero si es por una razón mayor, que es el amor a Dios, entonces no lo acepta. Y por eso es normal el odio hacia los cristianos. Un odio que puede venir de dos cosas. Una, execrable, que es la hipocresía de muchos cristianos. Cuando se odia a los cristianos por la hipocresía de los cristianos, entonces, no digo que esté justificado, pero la culpa es nuestra. No es por ser realmente de Dios, sino por culpa nuestra que nos persiguen, y entonces, hasta cierto punto, hasta tienen razón. Y por desgracia esto se ve con una buena parte de cristianos que ante el dinero, ante las cosas, ante el poder se doblegan y se dice una cosa pero se hace la contraria. Aparentemente se es una cosa pero después es otra, y se juega mucho a la hipocresía en algunos sitios, en algunas personas. Por desgracia esto ha pasado toda la vida, y cuando leemos la vida de los santos de todas las épocas, esta hipocresía es constante en algunos. No digo en todos, ni mucho menos, no en los santos, pero sí en mucha gente que se cree cristiana, que se hace pasar por cristiana, pero que de cristiana no tiene nada. Y eso, por desgracia, ha pasado toda la vida, y continúa pasando en alguna gente que se hace pasar por muy cristiana, pero vive más de la hipocresía y del que dirán y de otras cosas que no realmente de la fe. Y dice también, y la segunda causa es, si es por Cristo, entonces encantados de la vida, que nos persigan por ser cristianos. Es el signo de los cristianos. No que la Iglesia quiera la persecución, pero es normal. El mundo no quiere a Cristo. Y esto San Juan nos lo dirá 1000 veces. Vino a los suyos y los suyos no lo acogieron. Pero a aquellos que lo acogen les da el poder de ser hijos de Dios, nos decía el prólogo de San Juan. Pero aquí estamos en otro punto, en este de la primera carta. Una cosa es la persecución y la otra es nosotros. ¿Amamos al prójimo o no? ¿Amamos a los hermanos de comunidad o no? Y para verlo había una prueba del algodón. Ante las necesidades de los demás, ¿hacemos algo o no hacemos nada? Cuando un hermano realmente está en necesidad real y el cristiano pasa olímpicamente, ¿puede decir que el amor de Dios esté en él? Pues no. Cuando realmente ante la necesidad de los demás uno se cierra siempre en sí mismo. Otra cosa es cuando ve la hipocresía del otro, cuando puede ver que no hay rectitud en el que pide, eso es otra historia. Pero cuando la actitud no es la de colaboración y darnos cuenta de que todo lo que tenemos es un don de Dios y que no tenemos nada del todo nuestro, y nos cerramos solo al tener, al poseer, a nosotros mismos, y no nos abrimos a los demás, especialmente cuando más lo necesitan, quiere decir que el amor de Dios no está en nosotros. Quiere decir que vivimos de hipocresía. Quiere decir que amamos de palabra y de boca, pero no en realidad. Es lo que nos insiste hoy San Juan en estas fiestas, en las cuales hemos de saber vivir la caridad de Dios, que es el saber amar, no en el sentido sensiblero, de tener grandes sentimientos. Esto muchas veces es hipocresía, los grandes sentimientos por la humanidad, por los demás, sino buscar realmente el bien de los demás y buscarlo con realidad, buscarlo
también haciendo nosotros lo que podamos por aquellos que realmente lo necesitan, y especialmente si son cristianos y de nuestra comunidad.